Hola, hola compañeros, compañeras de pedagogía, estamos aquí nuevamente iniciando nuestras sesiones de esta nueva materia que empezamos a visualizar la semana pasada, que es el Sistema Educativo Nacional. Como ya lo vimos en clase anterior, desde el siglo XVIII, desde la época de Comenio, de Pestalozzi y de siglos más adelante, ya se visualizaba que la educación era un fenómeno, una actividad que debía regularizarse, que no debe quedar al capricho de los elementos que vienen en ella. Recordemos las palabras sabias en este tiempo desde el siglo XVIII que decía Comenio. Así como los maestros cuidan a los alumnos, así también los maestros deben ser cuidados o bien controlados por quien siendo los ejecutivos, los directivos. Y así como los ejecutivos son cuidados o deben ser vigilados, también, los maestros, así también las autoridades deben ser cuidadas y vigiladas. Vimos cómo también Comenio nos hacía ver lo que venía siendo la famosa gradualidad y la simultaneidad. Sí que debe haber una enseñanza pareja, igualitaria para todos, para que todos lleven el mismo avance, el mismo progreso. Debe haber una gradualidad, es decir, niveles, grados de enseñanza, para que las personas pudieran ir viendo su progreso, su desenvolvimiento, su desarrollo de un primero, un segundo, un tercero. O bien de niveles donde hablamos de una escuela o de una educación primaria, una educación secundaria, una educación medio superior. Observaciones, puntos de vista de este señor y de otros más, que aparentemente en sentido y le siguen dando sentido o le dieron lo que viene siendo perfectamente al clavo. Porque sabemos que la educación es tan vasta, tan compleja y abarca a cientos, a miles, a millones de niños, jóvenes, adolescentes y adultos, que tenemos que tener un sistema educativo nacional bien definido, bien delineado, bajo el cual se someten los educandos, las autoridades y por tanto la educación tiene un orden, tiene una organización, tiene una estructura que le permite mantenerse, que le permite por tanto ir resolviendo y atendiendo lo que justamente viene siendo la educación en cualquier parte del mundo. Y esta organización o estructuración de la educación no solo es exclusiva de México, sino de todos los países. Y es aquí en donde nos damos cuenta algunos cambios en cuanto a todo esto. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común el famoso high school. Desde tengo entendido que comprende lo que nosotros conocemos como primaria y secundaria, allá se maneja como un solo nivel, un solo sistema, el high school. Y de esa manera, a su modo, los países también mantienen un sistema educativo nacional, una organización de la educación para más o menos llevar su control, llevar a cabo su planeación, llevar a cabo su dirección. De esa, la educación que se imparte en un lugar determinado puede ser general o genérica para todos. Los temas que se visualicen y se tengan sean con las mismas características y lo tenemos en nuestro país. La educación básica, vamos a ver que es la educación primaria, secundaria y el preescolar, a nivel nacional y siendo de escuelas federalizadas o escuelas federales, planes y programas de estudio son los mismos, son los mismos. La enseñanza que se da en los estados del norte, del centro y del sur del país son los mismos. El conocimiento que se lleva en los diversos grados o diversos niveles que llevan a cabo los educandos son los mismos. Que tiene una educación uniforme, una educación que permita que todos tengan la misma oportunidad, el mismo desarrollo, el mismo progreso. Y de esa manera darle un orden, una estructura, una organización, un sistema educativo nacional a lo que viene siendo propiamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo las ideas, las sugerencias, los principios o el pensamiento de Comenio y de muchos más que han ido poco a poco desarrollando, integrando, conformando los principios o postulados de la educación. Creo que hay muchos más y de muchos no se han puesto en práctica o muchos han opcionado o cambiado. Nos permiten, por tanto, sobre todo a usted, futuro pedagogo, entender en toda la extensión de la palabra, en todos sus ámbitos y toda su conceptualización posible, justamente lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que viene siendo la educación. La educación, por tanto, debe dar un orden, debe dar una estructura, una organización, que permita que ante los cientos, los miles o millones de educandos
todos de antemano sepan cuál es ese orden, como padre de familia, como autoridad, como maestro, sepamos el orden en que se va dando para que el alumno pueda ir comprendiendo y pueda ir analizando. El día de hoy vamos a ver cuál es o qué entendemos por sistema educativo nacional y cómo se integra el sistema educativo nacional. Después irnos desglosando, ir viendo con veros cómo se va conformando, que ya vimos en clase anterior, el sistema educativo nacional. Soy el profesor Simón Peralta en Sástiga. Vamos a dar esta materia y vamos a contar con los temas que iniciamos de la semana pasada. Sistema educativo nacional, su definición y lo que es su. Como habíamos dicho anteriormente, la educación con veros es un proceso, es una actividad, es una profesión que no queda al capricho de los elementos o partes humanas que intervienen en el mismo. Llámese educando, llámese educador, llámese autoridades, llámese ejecutivos, directivos de una escuela, o llámese propiamente lo que son las autoridades. El tema educativo debe tener un orden, una organización, una sincronización, una coordinación, que permita, por tanto, funcionar desde el nivel bajo hasta el nivel superior. Desde lo que son los infantes, los niños, hasta siendo los adultos, porque afortunadamente en educación no hay niveles. No hay niveles en el sentido de que se cumplan fehacientemente o fielmente los niveles que establece la autoridad, y me explico. Hay niveles, sí, donde por lo general a nivel secundaria es de los 12 a los 15 años. Que teóricamente así debe ser, como después el nivel medio superior o lo que es la preparatoria sería de los 15 a los 18. Pues sabemos que por situaciones de cada educando, familiares, sociales, lo que usted quiera, o bien hay educandos que se adelantan o bien hay educandos que se atrasan, donde no podemos establecer de forma así categórica, de forma tajante, que todos los alumnos de secundaria son de 12 a 15 años, no. Hay de más edad, inclusive en primer año ya de 15, ya de 16, de 18, cuando está saliendo, pero pues son muchos los problemas, la conflictiva social, que a veces sus integrantes se ven afectados y que por tanto no pueden llevar a cabo este ciclo que en apariencia es perfecto por su organización, por su sistematización y por el orden en cómo se manejan los niveles, los grados, los tipos de educación y demás cosas que se están dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es el sistema educativo nacional como concepto, como definición? Pues verlo como algo práctico. El sistema educativo nacional es la forma, es la manera, cómo se planea, aplica, se organiza y estructura la educación en nuestro país. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, toda educación o todo proceso de aprendizaje lleva un orden, una ordenación. Debe tener niveles, debe tener grados. Para que en base a estos niveles y grados previamente establecidos, previamente caracterizados, previamente señalados, se pueda ver entonces el progreso, el avance del joven, del educando, a través de estos años, en que de forma completa en sus primeros años se dedica a esta única actividad, que es el estudiar, que es el aprender, que se lleva a cabo el conocimiento. Sistema educativo nacional o sistema educativo nacional debemos de entender la forma, la manera, como nuestras autoridades aplican, planean, organizan y estructuran la educación en nuestro país, tomando en cuenta o en base a la consideración de el desarrollo o evolución del educante, atendiendo sus características físicas, psicológicas y cognitivas, entre otras. Sabemos que la educación va por niveles, va por grados, y cada nivel va adecuado o conforme al proceso evolutivo que va llevando el infante, el niño, el puberto, el adolescente, el joven, etcétera, etcétera. Sabemos a través de lo que son las ciencias de la educación, la psicología de la educación, la sociología de la educación, pues que el ser humano lleva un proceso evolutivo, lleva un proceso de transformación de grandes cambios. Un proceso que no me cansaré de repetirte desde lo que es
su nacimiento, su vida infantil, a su etapa de niñez, a su etapa de puberto, de joven, de adolescente, adulto, adulto mayor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, este sistema educativo nacional no está hecho o está dado a como sea, al azar, sino en primera instancia toma en cuenta los niveles, toma en cuenta grados para que haya un orden, haya una estructura, hay una organización que nos permita, por tanto, organizar en su conjunto a toda la educación. Y se hace, obviamente, tomando en consideración las características propias del educante. Él es el que va a ser sometido al proceso de enseñanza-aprendizaje. Él es, por tanto, el que va a ser la materia del aprendizaje del conocimiento. Él es, por tanto, en tiempos actuales del siglo XVIII, el centro de la educación. Ha quedado atrás, cuando nuestro era el centro de la educación, ha quedado también atrás el tiempo en que era el contenido, era la materia, el centro de la enseñanza. Pero con motivo de ese movimiento llamado Ilustración, su antecedente, el Renacimiento, siglo XVIII, año 1700, y con grandes filósofos pensadores en todos los ámbitos, incluso educativo, como Juan Jacobo Rousseau, como John Locke, como Comenio y demás pedagogos importantes, se empieza a visualizar la educación de otra manera. Se empieza a organizar la educación en base al educando. No en base al maestro, no en base a la tarea, sino en base al educando, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a sus características propias que cada etapa va teniendo. Es obvio que el infante y el niño son cosas diferentes, bien sea por la edad o bien sea por sus hábitos, por su evolución. El niño se supone, o la niñez, el niño ya habla, tal vez cuatrapeado, pero ya habla, ya hilvana frases, ya se sabe expresar. En su etapa de infante o de infancia, los primeros meses, pues el niño no habla, solo como todos los demás seres vivos, emite sonidos, sonidos guturales, quizás gritos, quizás otro tipo de cuestiones, porque aún es el miedo de comunicarse. De igual manera, sabemos que el adolescente, el puberto, va a iniciar un proceso evolutivo, un proceso de grandes cambios, de transformaciones, tanto físicas como psicológicas. Estos cambios le van a causar irritabilidad, le van a hacer cambio de personalidad y cambio de ver las cosas. Al igual que el niño, que el infante va a estar expuesto a riesgos y a peligros. Así como el niño no percibe los riesgos y los peligros, porque él no visualiza aún y no entiende lo que es un primer piso, un segundo piso y una caída de esas alturas, porque él aún no entiende lo que es estarse metiendo cosas a la boca que pueden causarle infecciones, no solamente enfermedades, sino incluso hasta la muerte por algún objeto que se introduzca, etcétera, etcétera. Pues también debemos de entender que el joven, el puberto, aunque ya puede manejarse por sí mismo, aunque ya anda solo, no tenemos que andarle cuidando como a un bebé, que no tome eso, que no tome aquello, que no agarre esto, que etcétera, está sujeto también a riesgos y peligros. Esos riesgos y peligros que aparentemente conoce y sabe que él siempre necesita, que no hay problema, que él sabe manejarse, pues están el riesgo del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción, el riesgo de la alimentación, la anorexia, la bulimia o inclusive las personas son compulsivas en su comer, en su alimentación. Hay todo un proceso que nos permite, por tanto, manejar un sistema a la par, de forma paralela, al progreso, al desarrollo que va llevando a cabo el educando. Sistema educativo nacional o cualquier sistema educativo es la forma o la manera como se planea, se aplica, se organiza y se estructura la educación dentro de un país, en este caso, dentro de nuestro país, tomando en cuenta, conforme o de acuerdo al desarrollo o evolución del educando, atendiendo sus diversas etapas evolutivas, atendiendo sus características físicas, psicológicas y cognitivas de cada una de estas etapas.
justamente para ajustar el contenido, las materias, los temas que habrán de llevar cada una de estas etapas evolutivas del ser humano. De acuerdo y estableciendo diversos niveles y grados, desde el elemental o básico o inferior hasta el complejo o superior. Sabemos, por tanto, que para llevar a cabo un proceso de transformación del educando, hay que hacerlo desde el principio, desde lo más elemental, desde lo más básico, desde el nivel inferior, hablando jerárquicamente, no despectivamente, pasando por un nivel intermedio o medio, para llegar a un nivel más complejo o superior. Y de esta manera ir encauzando, ir llevando el proceso de transformación, el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje de los educandos, pasando por un kinder, por una primaria, por una secundaria, por una preparatoria, por una universidad o centro de estudios superiores, a llegar a los niveles más elevados. Estableciendo diversos niveles y grados, desde el elemental y el básico o inferior hasta el complejo o superior. De igual manera, atendiendo el sistema educativo a las diversas modalidades y ciclos de impartición. Sabemos que antes de la pandemia teníamos clases presenciales, sistema escolarizado, sistema semiescolarizado y también lo que era el famoso enseñanza a distancia o el famoso conocimiento virtual. Entonces, esto de acuerdo a las condiciones del lugar donde se encuentran los educandos, podemos hacer modalidades de la educación. El caso lo estamos viviendo usted principalmente, porque originalmente, como usted lo sabe, la educación estaba establecida de lunes a viernes, para que el alumno tuviera una buena preparación, una buena capacitación de lunes a viernes, llevando su conocimiento. La educación se ajusta a la realidad o la realidad se ajusta a la educación. Ustedes quienes han deseado estudiar o han querido desear, pues les resultaba imposible por razón de trabajo, por razones familiares o lo que usted quiera, puede hacer lo que todo joven hace, que es ir de lunes a viernes a una escuela a prepararse con toda la calma, desde las 8 hasta las 2 o desde las 3 hasta las 7 hasta las 8, etcétera, para llevar ese conocimiento. Pero por razones ya mencionadas, trabajos familiares, etcétera, resulta imposible en consecuencia poder estudiar entre semana, y menos con un tiempo diario de 8 a 3 o de 7 a 2 a 3 y luego un vespertino, el caso también hasta las 2 de la noche. Entonces, como el sistema educativo nacional se ajusta y se establece de acuerdo a diversas modalidades y ciclos de impartición. Tenemos el ciclo semestral, el cuatrimestral, para que de esta manera se ajuste todo el sistema educativo nacional y podamos establecer un periodo de vacaciones, un periodo intermedio entre la transición de un ciclo, el inicio de un nuevo ciclo, y todas las escuelas, al menos del nivel básico, puedan quedar enganchadas dentro de lo que viene siendo este tipo de ciclo, este tipo de modalidades. En su momento oportuno ya veremos cómo después, a nivel superior, a nivel posgrado, cambia, ya no es tan rígido como se maneja, sino que cada universidad ya tiene la libertad de cátedra para poder establecer, de acuerdo con los lineamientos generales que emite la SEP con máxima autoridad educativa, propios planes, sus propios programas de estudio. De igual manera, el sistema educativo nacional debe tomar en cuenta a las autoridades e instituciones responsables del mismo. Sabemos que a nivel federal y respecto a lo que es la educación básica, que vamos a ver en su momento oportuno, y todavía a nivel medio superior, existe la SEP como la máxima autoridad en estos sectores, que es la Secretaría de Educación Pública. Pero a nivel licenciatura, a nivel posgrado, no solo está la SEP, también está la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y el Instituto Politécnico Nacional, quienes, al igual que la SEP, pero para nivel superior, para nivel licenciatura, están autorizados o facultados para
autorizar a las escuelas privadas y puedan, por tanto, impartir educación en sus planteles y, por tanto, sus estudios tengan validez oficial. De esa manera, a nivel básico, todas las escuelas están, por tanto, guiadas y están sujetas a lineamientos de la SEP, preescolar, primaria y secundaria, y a nivel nacional todas las escuelas, salvo las estatales, pero aún así las estatales o municipales llevan el mismo sistema, el mismo planeación o programación y horario, por lo cual los educandos del norte, del centro y del sur llevan la misma preparación. Porque imagínate que en cada estado se manejara a su manera, a su modo, los estudios o los temas de cada uno de los niveles y cada uno de los grados. Sería el caos. Entonces, algunos estados le dieran más importancia a matemáticas, otros le dieran más importancia a sociales. Entonces, algunos estados, su plan de estudios, su programa de estudios fuera un 90% físico-matemáticas y un 80, un 70%, un 40% quieres áreas humanísticas, sociales. Habría mejor otras escuelas que fueran al revés, más áreas humanísticas sociales y menos físico-matemáticas. Al menos en los primeros niveles, el básico, preescolar, primaria, secundaria y medio superior, la SEP viene guiando, viene manejando todo lo que hemos visto, planes, programas de estudio, niveles, grados, ¿sí? Modalidades. Para el nivel licenciatura y algunos casos abarca también el nivel medio superior. Tenemos dos instituciones que la apoyan, como son el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. De manera que cuando alguien quiere poner una escuela de nivel básico, pues todos ante la SEP, el trámite ante la SEP. Para cuando deseo poner una institución de nivel superior, tengo tres opciones. O bien le exhibo al sistema SEP, la exhibo al sistema Politécnico o al sistema UNAM. Y entonces estas instituciones me convalidan, me validan los estudios de nivel universitario, de nivel profesional, que puede llevar una escuela particular con el reconocimiento o la autorización, bien sea de la SEP, del Politécnico, o lo que viene siendo la UNAM, compañeros. De igual manera, un sistema educativo nacional está regido o está estructurado bajo lo que viene siendo las leyes y lo que viene siendo el marco normativo de las mismas. Es decir, la educación, como lo hemos dicho infinidad de veces, no es algo arbitrario, no es algo que cada escuela, cada maestro o cada autoridad debe manejar a su manera, sino que previamente a estas autoridades, a estas instituciones, ya hay un marco jurídico, un marco normativo, un marco legal, que señala todo lo vinculado a la educación. Vemos en la clase anterior, son concretamente el artículo 3 constitucional de la Acción Política de Estados Unidos Mexicanos, quien establece los principios o postulados bajo los cuales se establece el sistema educativo nacional en nuestro país y se maneja todo lo que viene siendo el proceso enseñanza-aprendizaje. De forma complementaria y de forma secundaria, para desglosar, para detallar los principios del artículo 3, pues se encuentra la Ley General de Educación. Y ambas vienen a regular, a sistematizar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para que haya un orden, una estructura, una organización. Sí, para que haya un sistema educativo nacional que te abarque desde el norte del país, desde los estados del norte del país, hasta los estados del sur-sureste, pasando por los del norte, por los del Pacífico y por los que vienen siendo de la costa del Golfo, norte, sur, este, oeste y demás tipo de coordenadas geográficas, ¿sí? Entonces, el sistema educativo nacional, como podemos ver, abarca pues varias cosas. Los diversos niveles, los diversos grados a los cuales se someten, pero de forma uniforme, de forma que hay una estructura, una organización a nivel nacional, una normatividad que rige en todos los estados y en todo lo que viene siendo nuestro país, unas autoridades y modalidades que también rigen y se establecen en todo lo que viene siendo nuestro país.
Sistema Educativo Nacional en cuanto a su en cuanto a su constitución. El Sistema Educativo Nacional está compuesto, está integrado, está conformado por los tipos o niveles que son el básico, el medio superior y el superior. De dicho, la educación va por niveles, va por grados. De esta manera, en nuestro país, como no gran parte, aunque hay diferencias, el sistema educativo nacional está integrado, compuesto o conformado, organizado por los tipos o niveles que son el nivel básico o enseñanza básica, el nivel medio superior o enseñanza medio superior y el nivel superior o la educación o enseñanza superior. La educación o nivel básico o enseñanza básica está a su vez compuesta por los niveles preescolar, también llamado kinder o el famoso jardín de niños. El nivel básico está integrado por el preescolar, por el kinder y lo que viene siendo el jardín de niños. Está integrado también por lo que viene siendo la primaria y lo conforman y lo terminan por lo que viene siendo la secundaria. De esta manera, como puedes ver, tenemos un orden, tenemos una organización, tenemos un sistema educativo nacional que se alinea y se cumple, desarrolla en todos los estados de la República Mexicana. Justamente como decía Comenio, para que haya una simultaneidad y para que haya una gradualidad que permita que todos los educandos dentro de estos niveles lleven el mismo tipo de enseñanza, mismo tipo de educación, el mismo tipo de conocimientos con algunos cambios que se entiende que son válidos. Es decir, entonces llevarán historia de México. Pero obviamente si soy del Estado de México o de Zacatecas, llevaré otra materia que es historia del Estado de Zacatecas. Así como llevamos una geografía universal y una geografía mexicana en todos los planteles, en todos los niveles, obviamente hablamos del nivel básico, y dependiendo si la escuela es estatal o también municipal, no descartemos que entonces llevemos también lo que viene siendo geografía estatal o lo que viene siendo la geografía de mi estado, que va a ser muy diferente, porque en geografía general pues vemos climas, vemos hábitats, ¿sí? Pero ya a nivel local pues cambia completamente todo esto. Por ejemplo, sabemos que los estados del norte son por excelencia áridos, calurosos, y en cambio los estados del sur, y no solamente de ahorita, sino de siempre, son lo contrario, son fértiles. Tienen abundante agua, bastantes ríos, en donde la agricultura, en donde el campo sigue siendo mayoritario. En cambio, en el norte, por ser justamente áridos, secos y extremadamente, o a niveles extremos en su clima, cuando hace frío bajo cero, cuando hace calor arriba de los 30, inclusive hasta los 40 grados, y eso bajo sombra, los convierte más que en países, perdón, en estados o localidades para el campo, más bien en industrias, en comercios. Pero en esencia la educación, pues uniforma, es decir, establece un nivel para todos, un plan de estudios, un sistema para todos. Y esto se maneja a nivel básico, que es lo que comprende el preescolar, la primaria y la secundaria. Y con algunos cambios, dependiendo si hablamos de escuelas federales, de escuelas estatales e incluso de escuelas municipales. Cambios que cambios, más bien son complementos a la educación que se lleva en todas partes, precisamente para atender la problemática de ese estado. La educación está a nivel nacional, pero esto no impide que también se visualice la educación a nivel local, a nivel estatal. Y así como a nivel nacional elevamos el himno nacional mexicano, pues cada estado también tiene su himno nacional propio. Vemos, por ejemplo, en las televisoras. Vemos que en las televisoras nacionales, Canal 2 y perdón por el corte comercial, le voy a cobrar ahí derechos a Televisa y a TV Azteca, pues se manejan el himno nacional como cierre o inicio de su programación. Por el Canal 34, que es del Estado de México, lo estamos por esta zona,
no solamente a las 12 viene el himno nacional mexicano, o nacional, perdón, pero ya para la 1, cuando se despide el canal, se pide transmisión, entonces te ponen el himno del Estado de México, complementando al himno nacional, lo cual no quiere decir que haya una contrariedad o un choque, sino que entendamos pues la educación nacional que estamos visualizando, pero también tomar en cuenta la educación que los estados a veces también imparten en escuelas estatales o en escuelas municipales. El sistema educativo nacional, como lo vimos hace rato, también está conformado por el siguiente nivel, que es la educación o nivel medio superior. Sí, la enseñanza o estudios medios. El tipo o nivel medio superior en nuestro país comprende el nivel de bachillerato en sus dos modalidades, que es el sistema de la Escuela Nacional Preparatoria o la preparatoria a secas, que es un sistema educativo de cultura general. Quienes estudian dentro del sistema preparatoria a nivel nacional, el sistema Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, de la Prepa 1 a la Prepa 9, y el de la SEP a través del COLBAS, Colegio de Bachilleres, o del POLI a través del CECIT, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, que eran anteriormente las vocacionales. El sistema preparatoria se caracteriza porque sus conocimientos o su aprendizaje es de cultura general. Se viene a complementar y enriquecer lo que vimos en primaria, que también es cultura general. Y ahí las materias o tronco común van con ese fin. Las matemáticas por delante de mate 1, bueno, en primaria, aritmética, geometría, en secundaria ya hablamos de matemáticas, en prepa también hablamos ya de prepa de otro nivel. Y hablamos entonces que en el sistema de preparatoria sigue manejando ese mismo nivel, cultura general. Física, química, biología, matemáticas, historia de México, formación cívica y ética, o civismo o derecho, que al final civismo es lo mismo que derecho, o el civismo se convierte en lo que siendo derecho, como geografía. Sigue siendo geografía, pero ahora le damos un mayor nivel y la convertimos en economía. Que tanto la economía como la geografía son ciencias híbridas, porque estudian tanto aspectos de la naturaleza como son los climas, como son la temperatura, como son el hábitat, como son los diversos medios, como es lo que viene siendo el bosque, como siendo la tundra, como viene siendo el desierto, la selva, pero también se estudian como son la migración, el Producto Interno Bruto, la producción económica. Y por tanto abarca parte de ciencias naturales y parte de ciencias sociales, por tanto son ciencias híbridas. Y que en el sistema de preparatoria dentro del nivel medio superior, al educando sigue preparando en cultura general, en conocimientos generales, en conocimiento que le preparan como cultura general. De forma paralela al sistema de lo que viene siendo el sistema preparatoria, tenemos el bachillerato tecnológico, o también llamado bachillerato bivalente, que incluye de forma paralela a los estudios de nivel medio superior de cultura general, con la formación de una técnica profesional que los capacita o prepara como técnicos profesionales, habiendo varias modalidades, como son el técnico en programación o técnico programador, con materias paralelas al tronco común, como son base de datos y programación. Técnico en administración, donde además llevan materias especiales como son contabilidad, recursos humanos, proceso administrativo, que los prepara y los capacita para desenvolverse como auxiliares administrativos, auxiliares contables. Porque en este sistema, pues se llama tecnológico o equivalente, no solamente se les da las materias de tronco común, las materias de cultura general, física, química, matemáticas, historia, español, inglés, etcétera, sino que se complementa con materias que los capacitan, que los preparan para un trabajo por operación futura y por tanto para poder ofrecer mejores oportunidades de trabajo y mejores opciones a las empresas. Porque vemos que las empresas se quejaban mucho de que los alumnos de las escuelas pues salían sin saber nada. Si de por sí no conocían nada de cultura general, menos compañeros pues aprendían de alguna carrera
Y esta es la intención de este bachillerato que de forma paralela se maneja a lo que viene siendo el sistema preparatorio, donde no solo se les enseña materias de cultura general, sino que además se les capacita, se les prepara para carreras técnicas profesionales. Y previendo que en un determinado el joven ya no puede seguir estudiando, al menos ya se defiende en esta vida con ese tipo de carrera profesional, ya no pueda pedir, que no es tampoco denigrante, el puesto de ayudante general o de auxiliar general, sino el de técnico en computación, el de técnico en educación, el de ayudante de chef por sus conocimientos. Tenemos el técnico en poricultura, donde además del tronco común se les da materias como son la pedagogía, el conocimiento del niño, la epistemología, lo que viene siendo los juegos lúdicos y demás aspectos importantes que hay que tener toda una auxiliar de educación, toda una puericulturista. Tenemos el técnico en turismo, donde además de las materias del tronco común, se enseña materias como son gastronomía, agencias de viajes, zonas turísticas, etcétera. Es decir, se les involucra en la producción, en el aspecto productivo importante dentro de nuestra sociedad, importante, fundamental dentro de lo que viene siendo un país completo. Como podemos ver, el sistema educativo está estructurado, está organizado a través de diversos niveles, diversos grados, diversas especializaciones que permitan, por tanto, el desarrollo de las facultades de los seres humanos conforme a su edad, conforme a su momento. Ya no vimos los tiempos de la Edad Media y los tiempos de inicios de la Edad Moderna, siglos XVI, XVII y XVIII, donde aún se creía que el niño tenía la misma capacidad y la misma habilidad que un adulto. El niño debería ser tratado como un adulto. El niño tenía la misma capacidad que un adulto y que por tanto el niño puede estar sometido a la misma enseñanza que un adulto. Hoy con todos los procesos de la pedagogía y el conocimiento de ciencias, como son ciencias de educación, psicología de educación, sociología de educación, biología de educación, etcétera, etcétera, permiten por tanto tener una visión más amplia de la educación, proceso de aprendizaje y de sus elementos que lo integran, estando dentro de la fase, como he visto en clases anteriores en didáctica, que estamos dentro de la etapa o dentro de la fase donde el educando se ha convertido en el centro de la enseñanza y donde el maestro pasó a segundo nivel o a segundo grado y la materia o contenido también de igual manera pasó. Ahora, sobre quien ponemos toda la atención, sobre quien ponemos todo el estudio, todos los proyectores, son el educando, son los estudiantes. Después de todo, el maestro tiene el conocimiento y su función es transmitirlo. El alumno no tiene conocimiento y su función, por tanto, es adquirirlo. Y si el maestro ya lo tiene, el alumno no lo tiene. Entonces, habría que crear el medio, los instrumentos, el sistema, que a través de este proceso, que empieza desde los 4 años, desde los 6 años, los 4 si es el kinder, y desde el año, si es la escuela, la educación inicial, que muy poco se comenta, pero que sí existe y que vamos poco a poco entendiendo este galimatías del sistema educativo nacional, se va pasando de un nivel a otro nivel, se va preparando según sus aptitudes, sus capacidades, para que el joven vaya aprendiendo y vaya por tanto preparándose en su hacer diario, en su vivencia diaria. Y aunque el nivel básico, lo reitero, preescolar, primaria y secundaria maneja una uniformidad a nivel nacional, en donde todos llevan el mismo conocimiento, y a nivel medio superior se disgrega un poquito, pero se mantiene esa misma línea, siendo dos sistemas, el de preparatoria y el de bachillerato. El de preparatoria es un sistema donde se sigue preparando al joven en su cultura general, con materias de rango común que le permiten ampliar su cultura: física, química, biología, matemáticas, historia, civismo, o mejor dicho, derecho, idiomas y demás materias. Pero ante la demanda del empresario, del industrial, que estaba gente capacitada, jóvenes preparados, porque era su queja de ellos siempre que salían de prepa, incluso en Satura, y pues salían sin nada, sin conocimientos de nada.
Entonces se crea el bachillerato bivalente, el bachillerato tecnológico, en donde el alumno tiene dos opciones. O bien estudio el sistema preparatoria de cultura general, o bien estudio el sistema bachillerato tecnológico o equivalente, que me permite al mismo tiempo terminar mi estudio a nivel medio superior y al mismo tiempo poder obtener inclusive un título como técnico profesional que me permite aspirar a un mejor trabajo, a un mejor puesto, porque ya llevo cierta capacitación, cierta preparación que me permite ocupar esos puestos. Ya no puedo ser nada más el clásico office boy, el clásico ayudante general, sino que ahora con mi capacitación que llevé en la prepa como técnico programador, como técnico en turismo, como técnico en puericultura, pueda ser ya parte fundamental del departamento de contabilidad, del departamento de administración, del departamento X. Y que además me puede servir como base, pues quiero estudiar gastronomía o licenciatura en turismo, con lo que llevé en la prepa, ya estoy casi conociendo gran parte de lo que es la carrera de turismo de gastronomía. Ahora, si yo quiero estudiar pedagogía o quiero estudiar alguna otra área como ciencia de la educación, pues ya con mis estudios de técnico en puericulturista, ya me permite entender y visualizar mucho mejor. Realmente es la pedagogía y demás ciencias vinculadas con el proceso enseñanza-aprendizaje. Si yo quiero estudiar sistemas computacionales, informática administrativa, inteligencia artificial o robótica, ya con mi carrera técnica profesional de técnico en programación, me da las bases o me sienta las bases, los fundamentos, para poder avanzar y poder entender mucho mejor cuando esté a un nivel profesional y poder conocer mejor y entender mejor el nuevo conocimiento que me llevará a la inteligencia artificial, a la robótica y demás ciencias nuevas que se están manejando. Como puedes ver, vamos viendo cómo se estructura, cómo se organiza nuestra educación, que a nivel nacional se establece para que todos pues llevemos el mismo conocimiento, la misma enseñanza con algunos cambios, algunas modalidades. ¿Por qué? Porque somos diferentes. No a todos nos gusta la medicina, no a todos nos atrae las matemáticas, no a todos nos gusta la filosofía o la historia. Pero al llevar todos este conocimiento, pues estamos en igualdad de condiciones educativas, en igualdad de condiciones de conocimientos, para podernos desempeñar de igual manera y no hacer una diferencia entre unos más, unos menos, unos con mejor capacitación y otros con peor capacitación, unos con mejores conocimientos y otros con peores conocimientos. Y eso dependerá del educando y de su buena selección que tenga en cuanto al tipo de educación medio superior y en cuanto al tipo de educación superior cuando él ya tenga delineado o tenga bien en mente cuál es la carrera profesional de su atracción, de su gusto, de lo que a futuro se desempeñará, realizará y llevará a cabo. Bueno, ahí estamos, por tanto, jóvenes, entendiendo este galimatías, lo que viene siendo el sistema educativo nacional, de su integración, de su conformación, de su organización, de su estructuración. Ir viendo, por tanto, que la educación, como dijimos al principio, pues tiene una organización, tiene un orden que habrá de cumplir y del cual todos los que intervenimos en ella de forma directa o indirecta, llámense autoridades, llámense directivos, llámense maestros, padres de familia o educandos, estamos por tanto a acatar para llevar justamente ese orden, esa uniformidad, que a niveles licenciatura o nivel posgrado, pues va a cambiar y de acuerdo a la experiencia de cada escuela, pues cambia o mantiene sus propios planes y programas de estudio dentro de la normatividad de la SEP, del POLI o de la UNAM, con la intención de hacerlo más atractiva, como lo hemos comentado en otras clases, pero que en esencia mantienen el mismo número de materias o las mismas materias con algunas modificaciones para hacer más atractiva la carrera. Por ejemplo, mira, aquí en esta carrera, en esta universidad me ofrecen criminología, en otra no me ofrecen criminología. Entonces ya por ese extra, por ese plus, como si por ahí coloquialmente y acá dentro de los UPS, de los niños bonitos, se utiliza esto para hacerla más atractiva, hacerla más llamativa, permíteme la expresión, y por tanto pueda ser preferida una universidad a otra universidad. Pero en esencia, continúa lo mismo. Recuerda que alguna vez te hice
que investigaras el plan de estudios de diversas escuelas y que en esencia son lo mismo, pero sí con algunos cambios de materias que no afectan, sino que más bien son para efectos de atraer más a los jóvenes, para que ellos puedan decir aquí hay más materias, mejores materias que las que están ofreciendo en este otro lado, independientemente del costo económico. Pues bueno, compañeras, las dejo, descansen unos cuantos segunditos. Hemos tenido nuestra primera clase de Sistema Educativo Nacional en cuanto a su conformación, su integración y en qué consiste el Sistema Educativo Nacional. Y en la siguiente clase, en unos cuantos segundos, terminaremos con esta parte de cómo se está integrando nuestro Sistema Educativo Nacional. Las dejo unos cuantos segundos. Nos vemos al ratito, compañeros, con el nivel superior para entender más de nuestro Sistema Educativo Nacional. Nos vemos en unos segundos en Zoom.